Capítulo 1. De Andaya a Artigas. Antes de comenzar, quiero aclarar que Andaya y Artigas son dos regiones de Francia que están muy cerca de los Pirineos. Los Pirineos son una cadena montañosa francesa y bueno, este primer lugar que es Andaya pertenece al País Vasco francés. Los vascos, para quienes no sepan quiénes son una población, una comunidad autónoma que se estableció en el norte de España, que tienen sus propias costumbres y su propia lengua. Y los personajes de esta historia viajan de esta región, de Andaya, a la otra que es Artigas. Y bueno, comencemos ahora sí con este libro que dice: en el año de 1527, el campesino Sanchi Daguerre, su mujer, su hijo Martin o Martín y su hermano Pierre abandonaron la propiedad familiar en el País Vasco francés para ir a instalarse a un pueblo del condado de Foix que estaba a 3 semanas de camino. No era algo habitual entre los vascos, y no es que los hombres de la Vogue tuvieran un apego especial a su tierra, sino que sus desplazamientos se dirigían preferentemente hacia el otro lado del Atlántico, a veces hasta el Labrador, para la caza de la ballena. Y cuando emigraban atravesaban el Bidasoa para pasar al País Vasco español, o incluso para adentrarse en España, antes que cruzar los Pirineos hacia el norte. Además, la inmensa mayoría de los emigrantes se diferenciaban de Sanchi Daguerre en que eran segundones que no podían o no querían permanecer en la casa familiar. Para los aldeanos vascos, la importancia de la casa paterna era tal que cada una tenía un nombre que pasaba al heredero y a su mujer. Se hacen llamar señor o señora de una casa, aunque no sea más que una porqueriza, como diría más adelante un glosador malintencionado. De todas formas, la casa de Sanchi Daguerre distaba mucho de ser una porqueriza. Estaba situada en Andaya, un pueblo en la frontera española, compuesto solamente de algunas casas, según la descripción de un viajero en 1528, pero rodeado de vastas tierras comunales. Sus habitantes vivían entre las montañas, el río y el mar. Se dedicaban a la cría de ganado, a la pesca y a la agricultura. La tierra era arcillosa y de hecho el único cereal que producía era el mijo, pero en cambio era muy adecuada para los manzanos. Además, los hermanos Daguerre aprovechaban la arcilla para fabricar tejas. Es cierto que la vida en el Laborde no era fácil, pero tenía aspectos agradables, al menos para los visitantes. La extraordinaria belleza de los pueblos, los peligros y los placeres de la pesca del chacalote y el reparto de la presa, los juegos de los hombres, las mujeres y los niños en las olas. Las gentes de esta tierra son muy alegres. Siempre están riendo, bromeando o bailando, tanto las mujeres como los hombres. Así los describían en 1528. Y sin embargo, Sanchi Daguerre decidió marchar. Quizá fuera a causa de las perpetuas amenazas de guerra que pesaban sobre la región. El País Vasco y Navarra eran continuamente motivo de disputa entre Francia y España. Y esta zona fronteriza sufría a causa de los conflictos que enfrentaban a Francisco I con el emperador Carlos V. En 1523, las tropas imperiales entraron en Andaya y arrasaron el Laborde. En el año 1524, la peste azotó la zona con especial virulencia. Al año siguiente, nació Martín, el primer hijo de Sanchi. Tal vez tuvo que ver con un problema personal, una pelea entre Sanchi y su padre, el señor de la casa, en caso de que este último aún estuviera vivo, o con otra persona. También podría ser que la iniciativa hubiera partido de la madre de Martín, porque las mujeres vascas tenían fama de ser muy emprendedoras y de saber luchar por sus intereses. Cualquiera que fuera el motivo, Sanchi recogió sus cosas y se fue, llevando consigo a su familia y a su hermano menor que era soltero. En Andaya quedaba la propiedad ancestral y un día Martín la heredaría. Aunque lo hubiera deseado, Sanchi no habría podido vender la propiedad porque los Foix, es decir, los fueros de la Vogue,
prohibían la alienación de los bienes patrimoniales, excepto en caso de extrema necesidad, e incluso en este caso era necesario el consentimiento de la familia. En cambio, podía disponer de los haqqe, bienes gananciales, es decir, todo lo que había reunido con su trabajo, y por lo tanto, Sanchi tenía con qué establecerse honorablemente en su nueva residencia. Los caminos que recorrió la familia en su éxodo hacia el este eran muy frecuentados. Atravesaban una región de larga tradición de intercambio entre los Pirineos y el llano que había iniciado una expansión económica especialmente intensa cuando Toulouse se afianzó como el centro de redistribución de toda la región. En esta zona entre el río Save y el río Ariège, que serían los límites de su nueva vida, existía un tráfico constante de carretas cargadas de balas de hierba, de lana en bruto y cardada, de madera, de trigo, de vinos y de fruta. Debieron cruzarse inevitablemente con mercaderes y buhoneros que acudían a las ferias y a los mercados locales, con pastores que en verano subían el ganado mayor o las ovejas montaña arriba, o los bajaban hacia el llano para pasar el invierno, con peregrinos de camino hacia el santuario de Santiago de Compostela, que seguía siendo muy popular, con jóvenes que dejaban atrás la aldea para recorrer las calles de Toulouse o de cualquier otro lugar. Finalmente, la familia se detuvo en Artigas, una aldea situada en la vasta llanura al pie de los contrafuertes de los Pirineos, a algunas horas a caballo de Pamiers. Artigas se extendía a ambos lados del Lez. Este río insignificante, comparado con el Ariège al este y el Garonne al oeste, tenía suficiente fuerza durante sus crecidas estacionales como para arrasar los campos circundantes. En estas tierras y en las colinas de los alrededores vivían entre unas 60 o 70 familias que, además del mijo de Laborde que Sanchi Daguerre conocía bien, cultivaban también trigo, avena y vid, y criaban vacas, cabras y sobre todo corderos. Había algunos artesanos en Artigas, un herrador, un molinero, un zapatero, un sastre, y es posible que tejieran lana al igual que en la aldea vecina, Le Fossat. Se celebraba un mercado periódicamente y los miembros de la familia Banquel se autoproclamaban mercaderes, aunque las ferias medievales no fueran más que un recuerdo lejano y el peso del comercio local hubiera pasado a Le Fossat. En 1562, y tal vez antes, Artigas tenía su propio notario. En cualquier caso, el notario de Le Fossat recorría las aldeas para redactar contratos en las casas. Los Daguerre debieron captar rápidamente los lazos económicos que unían Artigas con los pueblos y las aldeas vecinas. Los intercambios más importantes se establecían con los pueblos cercanos de Payés, río arriba, y Le Fossat, río abajo, y con la aldea de Le Cagla, situada en una colina hacia el oeste. Esta zona de intercambios podía extenderse bajando por el río Lez hasta Saint-Divar, hacia el este hacia la ciudad de Pamiers y subiendo hacia los Pirineos, hasta Le Mas-d'Adil. Jean Banquel, de Artigas, arrienda una yegua a un campesino de Payés por un periodo de 6 años. Un mercader de Le Fossat cede 2 bueyes en arriendo a 2 labradores de Le Cagla que le pagarían con trigo en la feria de Pamiers más adelante, en septiembre. Jean Audreau, labrador de Artigas, acude cada invierno a Le Fossat para contratar la venta de la lana de sus corderos españoles. Se le paga al contado y volverá con la lana en el mes de mayo. Otros venden la lana en bruto a los mercaderes de Pamiers. Un pastor de Le Cagla cierra un trato de gasaille, como se dice en provenzal, por 30 ovejas con un mercader de Saint-Nivar. El pastor se compromete a proveer de comida y el pasto de los animales a su cargo. Los gastos de estiaje y los beneficios se reparten entre los 2 asociados. James Los de Pagès llega a un acuerdo sobre 52 ovejas con un mercader de Pamiers. Compartirán los gastos y las ganancias y una vez esquilada la lana la enviarán a Pamiers a cambio de sal para Pagès. También circulan cereales y vino,
bien como arrendamientos pagados en especie o como compras efectuadas por los campesinos de Pamiers y Le Fossat. Este pequeño mundo que bullía de actividad no podía ser ajeno al de los Daguerre, porque en el Avord también existían intercambios entre ciudades y pueblos. La novedad fundamental respecto al País Vasco residía en la cesión de tierras tanto en concepto de herencia como de venta. Aquí en el llano, al pie de los Pirineos, la gente común no tenía una gran preocupación por mantener la integridad del patrimonio familiar. En la región de Artigas, era excepcional que los testamentos favorecieran a uno de los hijos a expensas de los demás. En general, se dotaba a las hijas y se dividía la herencia en tantas partes como hijos hubiera. Aunque fueran 5, a falta de herederos varones, se repartía la propiedad entre las hijas. También podía suceder que 2 hermanos o 2 cuñados decidieran cultivar la tierra conjuntamente, o que un hermano abandonara el pueblo y cediera su parte a otro heredero. Lo más frecuente era que los herederos se repartieran la tierra y vivieran unos cerca de otros. Cuando una casa se ampliaba y llegaba a incluir a 2 generaciones de casados, no se seguía el modelo vasco de juntar al señor mayor y al joven heredero, sino la de un familiar viudo, generalmente la madre, con uno de los hijos casados. Esta situación facilitaba que una propiedad heredada pudiera venderse con menor dificultad que en el Avord. Así, un sacerdote de Le Fossat vende un huerto a un mercader alegando que ha tenido que mantener a unos padres ancianos durante 8 años. El hecho de que de vez en cuando se efectuaran ventas de la propiedad heredada no significaba que los campesinos de la cuenca del Lez no estuvieran apegados a sus tierras. Muchas zonas de la jurisdicción de Artigas se designaban con los nombres de las familias. Le Banquel, cerca del centro del pueblo, Hall, hacia el oeste, Le Fustier, cerca de Les, donde vivía el molinero Fustier. Los campos, la tierra labrada y también los viñedos tenían nombres propios. A la Pla, al Sauve, Les Assemprés, al Catalá, la Bardas. Y los campesinos que los adquirían adoptaban a veces esos títulos como apodo. Es cierto que, en Artigas más que en Andaya, la identificación entre familia y tierra estaba regida por la estructura económica y social del pueblo. En la cúspide estaban las familias acomodadas como los Banquel, seguidos de los Hall, que poseían varias propiedades diseminadas por todo Artigas, algunas de las cuales las cultivaban ellos mismos y otras las arrendaban a otras familias a cambio de una retribución fija o de una parte de la cosecha. Ellos eran los que compraban cada año al obispo de Ohio el derecho de cobrar los beneficios eclesiásticos de Artigas y los que presidían la cofradía de la parroquia. Se relacionaban con las mejores familias fuera del ámbito de la nobleza. Los de Payés, los Boery, comerciantes rurales, y zapateros de Le Fossat, los Dufaux, notarios de Saint-Divar. En el otro extremo estaban Bernard Bertrand y su mujer, que por toda fortuna poseían campo exiguo de 16 seterces. En paréntesis, el seterces era una cantidad de tierra que equivalía un poco menos a 6 hectáreas, y bueno, para alimentarse ellos y sus 6 hijos. El pastor Jehan Audreau, que, cuando los tiempos eran duros, se veía obligado a pedir vino y trigo a los hermanos Faure, unos aparceros que se atrasaron tanto en los pagos que el propietario los llevó a los tribunales. De todas formas, ningún habitante de Artigas pagaba rentas a un señor o hacía corvias para un señor, tanto si sus bienes eran importantes como si eran modestos, eran francos o alodiales, y estaban muy orgullosos de ello. Durante más de un siglo en el pueblo no había existido ningún dominio que perteneciera a algún noble. En el pueblo, toda la administración de justicia, alta, media y baja, era competencia de la comunidad misma o del rey, representando en primera instancia por el juez de Ohio, que distaba varias horas a caballo de Artigas, por el senescal de Toulouse y, en caso de apelación, por el parlamento de Toulouse. En los niveles inferiores del sistema judicial estaban los 3 o 4 cónsules de Artigas, notables locales habilitados por el juez de Ohio para llevar la
la caperuza roja y blanca como insignia de su función. Ejercían su jurisdicción sobre cuestiones agrícolas, como por ejemplo las tierras comunales, y fijaban la fecha de la vendimia, levantaban inventarios de bienes en caso de defunción y controlaban posibles fraudes en los pesos y medidas. La vigilancia de los detenidos, el mantenimiento del orden público, los delitos de blasfemia y las riñas también eran de su competencia. De vez en cuando convocaban asambleas compuestas por los hombres del pueblo. Era un sistema ideal para los daguerre, que venían de una región en la que el poder señorial era débil y donde los parroquianos tenían derecho a reunirse libremente y a promulgar los estatutos que concernían a las necesidades de la comunidad. Si la familia se hubiera establecido un poco más arriba, en Pagés, donde residían los Villemort, señores de Pagés y capitanes del castillo de Foix, la historia se hubiera desarrollado de otro modo. El caso de Martin no habría seguido su curso si un señor del lugar o sus representantes hubieran tenido derecho a intervenir. Pero los habitantes de Artigas solo habían de temer los comadreos y las presiones de sus iguales. Aparte de estas libertades específicas, la identidad de Artigas era más bien fluida y variada. Desde el punto de vista lingüístico, la aldea estaba justo en la frontera de la diferencia entre los distintos sonidos nasales del gascón y los líquidos del occitano, o lengua de Oc. Aquí quiero hacer un breve paréntesis porque la lengua de Oc, que es más que nada usada en el sur de Francia, se diferencia de la de Oil, que es de la del norte, y del Oil viene esta palabra que conocemos del oui en francés. Y bueno, cierro un paréntesis y dice: geográficamente pertenecía al condado de Foix, pero junto con Payés y algunos otros pueblos dependía del gobierno de Languedoc. De hecho, otro paréntesis, Languedoc significa justo eso, lengua de Oc. Artigas estaba cerca de Pamiers, sede diocesana, y sin embargo formaba parte de la diócesis de Rieux, un poco más alejada. El nombramiento del rector de la iglesia parroquial principal, Saint-Sernin d'Artigas, dependía de los canónigos de Saint-Étienne, en la aún más lejana Toulouse. El cura de Vajou, una parroquia aún más pequeña que caía bajo la jurisdicción de Artigas, también era designado por un capítulo que residía en Toulouse. Los habitantes de Artigas tenían que franquear muchas fronteras en el curso de sus actividades como agricultores, pastores, pleiteantes y cristianos, y se les atribuían diversas etiquetas, a la vez gascones, poisans o fucsiens, languedocienses. Así era la aldea a la que llegaron los daguerre. Se instalaron al este de Les, compraron tierras y montaron una fábrica de tejas al igual que en Andaja. Durante un tiempo, los dos hermanos habitaron bajo un mismo techo y prosperaron. Escribiría más adelante Guillaume Lesueur, refiriéndose a ellos. Lentamente sus posesiones se extendieron por las colinas cercanas a Savajou, y a las tejas y los ladrillos añadieron campos de trigo, de mijo, alguna viña y la cría de ganado lanar. Para que el pueblo los aceptara, tuvieron que adoptar algunos usos de Languedoc. Daguerre pasó a ser Guerre. Si Pierre utilizaba la forma vasca de su nombre, Beatriza, o tal vez Petri, renunció definitivamente a ella. Probablemente la mujer de Sanchi seguía llevando cestos de trigo en la cabeza, pero tuvo que componer la cofia y los ornamentos de su refajo para armonizarlos con las de sus vecinas. También tuvo que acostumbrarse a que durante la misa las mujeres tuvieran prohibido adelantarse a los hombres para decir sus invocaciones, y que ni pudieran hacer la colecta ni ejercer de sacristantes. Y evidentemente todos habían pasado a hablar occitano corrientemente y se habían acostumbrado a un mundo en el que la palabra escrita era de uso frecuente que en Andaja. Aquí quiero hacer también otro paréntesis porque en estos momentos la palabra escrita o esta cultura de la lectura y estos textos no era muy común como ahora. Entonces, pues es importante remarcar esto, ¿no? Que este mundo de la palabra escrita, de los textos, pues también era importante, ¿no? Que esta familia tuviera contacto. Y bueno,
La lengua de los vascos, escribía el consejero Corrás, es tan oscura y difícil que muchos han pensado que no se podía expresar con caracteres escritos. En realidad, en 1545 se había editado en Burdeos un compendio de poesías en vasco, pero en el Abord los documentos administrativos y los contratos se redactaban en gascón o en francés. En su pueblo natal, los Guers trataban sus asuntos oralmente en vasco, en español o en gascón. En la zona entre el Garona y el Ariège tenían que hacerlo a menudo ante un notario. Los notarios repartían sus actividades entre varias aldeas, incluso antes de que en 1539 el edicto de Villers-Cotterêts les obligara a ello. Redactaban los contratos en francés, salpicado de algunas grafías y palabras en occitano. Los Guers llegaron a dominar la práctica de la escritura lo suficiente como para llevar cuentas sencillas, aunque, como la mayoría de los habitantes de Artigas, nunca firmaban los contratos con su nombre y probablemente no sabían leer. Claro está que en Artigas no había un maestro de escuela que les pudiera enseñar a hacerlo. La familia fue creciendo a medida que se enraizaba en Artigas. La mujer de Sanchi trajo al mundo varios hijos, de los cuales 4 niñas superaron los riesgos de la infancia. Pierre Guer se casó y, según la costumbre vasca que establecía que los hermanos casados no vivieran bajo el mismo techo, parece ser que se instaló en otra casa, cerca de la de Sanchi. En esta ocasión, seguramente se procedió a un reparto de propiedades. Más adelante, en 1538, los Guers aparecen en un contrato que muestra hasta dónde habían llegado en Artigas durante aquellos 11 años. Se trata de la boda del hijo mayor de Sanchi, con Bertrand de Rolles, hija de una familia acomodada del otro lado del Lez. El hecho de que el padre de Bertrand considerara que esta era una unión aceptable supone un testimonio adicional sobre la relativa apertura de la gente del pueblo respecto a los recién llegados. Los Gros procedían del Le Massadil y prosperaban, se habían asociado a los Banquel y habían sido nombrados cónsules. Era habitual que se contrajeran matrimonios dentro de la jurisdicción de Artigas. A menudo los novios pertenecían a cada una de las 2 parroquias, como en el caso de los Rolles y los Guers, pero a veces era inevitable que la novia o el novio procedieran de más lejos. Jean de Banquel se casó con Philippe Dufault de Saint-Nivar y Arnaud de Bournavé fue a buscar a su joven esposa, a la madre de esta, a una aldea de la diócesis de Couserans. Aunque el País Vasco estaba aún más lejos, en la diócesis de Rieux no eran infrecuentes los inmigrantes de esta región. Por ejemplo, en Palamini, remontando el Garona, vivían Bernard Guerra y su mujer Marie d'Abadia, 2 nombres auténticamente vascos, y tal vez los Guaris de Artigas fueron originarios de la Bourd. Los esposos Rolles-Guers eran singularmente jóvenes. Según los estudios de la demografía histórica, habría sido de esperar que tuvieran al menos 18 años, y sin embargo, Martín solo tenía 14 años. En cuanto a Bertrand, si realmente tenía la edad que más adelante pretendió tener, su matrimonio no era válido según el derecho canónico. Aún así, los Rolles y los Guers estaban impacientes por sellar esta alianza. El cura de Artigas, Messire Jacques Bory, pertenecía a una familia local y evidentemente no puso ninguna objeción. Le Sueur haría el siguiente comentario: tan grande es el deseo no solo en los grandes señores, sino también en los menestrales, de casar a sus hijos a tiempo para ver cómo en ellos continúa su prosperidad. Pero el deseo de asegurar la descendencia no era el único móvil de estas uniones precoces. Seguramente los bienes y los intercambios de servicios pesaban también en la balanza. La fábrica de tejas de los Guers podía ser importante para los Rolles, al igual que el hermano de Bertrand lo podía ser para los Guers, agobiados con tantas hijas. El contrato matrimonial entre Bertrand y Martín no ha llegado hasta nosotros, pero nos podemos imaginar el contenido en base a tantos otros que han sobrevivido. En esta región, entre el Garona y el Ariège, el matrimonio no era ocasión de transferencias de tierra considerables de una familia campesina a otra. El grueso de la prosperidad se conservaba, tal como hemos visto, para repartirla entre los hijos en donaciones inter vivos y testamentarias.
Sin embargo, las hijas recibían como dote el equivalente del precio de venta de un viñedo o de un campo pequeño. En las familias más modestas, el pago se escalonaba a lo largo de varios años. La gente acomodada pagaba la suma integral y a veces añadía una parcela de tierra. La dote de la joven Bertrand pertenecía seguramente a esta última categoría. Una entrega al contado de 50 a 150 libras y una viña al oeste de Les denominada del Bourgat, sin contar el mobiliario y el ajuar, inseparables de cualquier novia de la región. Una cama con almohadas de plumas, sábanas de lana y de lino, un cubrecama, un cofre con cerradura y llave y 2 o 3 vestidos de distintos tonos. Casaron a los niños en la iglesia de Artigas, donde estaba enterrado el abuelo de Bertrand, Andrew, y muchos de sus antepasados. Después, el cortejo volvió a la casa de Saint-Giguer, donde, según la costumbre vasca, el señor joven tenía que vivir con el señor mayor. Por la noche, después del banquete, la pareja fue conducida al lecho nupcial de Bertrand. A la medianoche, irrumpieron en la habitación los jóvenes invitados, encabezados por Catherine Boery, pariente del cura de Artigas. Les llevaba el réveil, un brebaje generosamente sazonado con hierbas y especies que proporcionaría a los esposos una pasión ardiente y un matrimonio fecundo. Y bueno, este es el final del capítulo primero, espero que les haya gustado. Hay varias cosas que me gustaría señalar desde el punto de vista histórico que me parecieron muy, muy interesantes. El primer aspecto que me llamó mucho la atención es el viaje que realiza la familia Daguerre. ¿Por qué? Porque cuando ellos se mueven de Andaya a Artigas, se produce un intercambio muy interesante porque ellos no van solos. En el camino ellos se encuentran a viajeros, se encuentran a mercaderes, se encuentran a peregrinos. Y aquí históricamente se sabe que en este tipo de viajes, en este tipo de migraciones, siempre hay un intercambio de ideas, de prácticas, de formas de ver el mundo, de comida, de un montón de cosas que resulta también muy fructífero. Y bueno, va a ser también que ellos mismos aprendan de nuevas cosas y que vayan adaptándose también al nuevo lugar al que van a llegar. Y ya cuando llegan a Artigas, llama la atención cómo se adaptan y cómo se apropian de las costumbres y las prácticas que hay en Artigas. Y esto lo podemos ver desde su nombre. Pasan de ser los Daguerre a los Guerre. Las cuestiones de herencia, de propiedad, las actividades económicas a las que se dedican, el círculo social en el que se desenvuelven va a ser diferente porque estamos hablando de que vienen de una región que es Andaya, con costumbres vascas muy distintas a las que hay en Artigas, y este proceso de adaptación y de apropiación es algo que también me gustaría mucho enfatizar y pues señalar, ¿no? Y hay otro aspecto que me llamó mucho la atención porque pues es también lo que va a ser el centro de esta trama, que es el matrimonio de Martin Guerre, con esta Bertrand de Rolles. Y este matrimonio lo que llama la atención es lo que dijo Lecerf, que es un matrimonio que intenta también traer beneficios económicos, beneficios para las familias, tanto para los Rolles de esta Bertrand como para los Guerre. Y es un matrimonio muy joven, y eso es otra cosa que también resalta mucho, porque a lo mejor para nosotros puede llamar así como la atención de, ay, es que son unos niños, pero para ese entonces era un tanto normal. Pero incluso para esa época se vio como un matrimonio precoz, como un matrimonio muy temprano. Ella tenía aproximadamente 13 años, el 14, y tanto así que lo que me resaltó mucho fue lo que dice hasta el final, que les tuvieron que traer un brebaje para que tuvieran una noche de pasión y un matrimonio fecundo, porque bueno, para que este matrimonio se considerara como tal necesitaban culminarlo, como se decía, que era a través de las relaciones sexuales.
Y bueno, pues este matrimonio entre Martín y Bertrand va a ser fundamental para entender el desenvolvimiento de esta historia. Y pues nada, espero que estén disfrutando este libro de El regreso de Martin Guerre de Natalie Simone Davis. Y esperamos que nos sigan en nuestras demás redes sociales. Nosotras somos Las Hijas de Clio y estamos aquí en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y nos vemos en el siguiente capítulo.